La toma de la tierra. La historia de la cooperativa Palo Alto es muy rica y extensa. Las personas que la conocen son quienes la vivieron y muchos de los hijos de estos. Pero, ¿qué pasa con los más jóvenes? En especial, a ellos va dirigido este documental. La toma de la tierra sucedió en el año de 1973 en el lugar donde ahora vivimos, la cooperativa Palo Alto. Fue uno de los hechos de la historia de la cooperativa que marcó un antes y un después. Pero antes de dar los detalles, hablemos de cómo se llegó a ese día para que al final describamos nuestro presente y por último hagamos una reflexión. Antes de la toma de la tierra. Alrededor del año de 1935, varias familias de provincia, la mayoría de Contepec, Michoacán, pero también de otros estados como Puebla y Querétaro, emigran de sus lugares de origen a la Ciudad de México en busca de mejores alternativas ocupacionales y condiciones de vida superiores a las del campo. Estas familias se asentaron en la periferia del Distrito Federal a trabajar en las minas de arena de Efrén Ledesma, quien era dueño de una gran extensión de terreno en la delegación Álvaro Obregón de esa época. Una pequeña parte de ese terreno corresponde a lo que es ahora la cooperativa Palo Alto. Efrén Ledesma amasó una gran fortuna aprovechando el bajo nivel educativo, la mayoría analfabetas, el alto dogmatismo religioso, graves problemas de alcoholismo y machismo, el lento proceso de transición cultural del campo a la ciudad y la pasividad característica del campesino. Gracias a todas estas deficiencias, Efrén explotó a sus trabajadores. Por ejemplo, pagó menos del salario mínimo estipulado en esa época y en ocasiones se les pagaba en especie. Jornadas de trabajo de más de 10 horas, sin indemnización por muerte o enfermedad provocada en el lugar de trabajo, inseguras condiciones de trabajo, sin prestaciones sociales y sin servicio médico ni en caso de accidente. Efraín rentaba una pequeña cantidad de terreno para que cada trabajador viviera con su familia, pero con un gran inconveniente. Cuando alguna persona dejara de ser su trabajador o simplemente fuera despedido, perdía todo aquel material que utilizó en la construcción de su humilde vivienda. Entre barrancas, escombros y basureros se encontraban las chocitas de tepetate y techo de zacate. También se utilizaban cuevas para vivir. Nunca hubo una preocupación de Efrén Ledesma para promover algún servicio público como luz, agua, drenaje o escuelas, y por el contrario, impidió la introducción del servicio de drenaje, esfuerzo de los vecinos, destruyendo los pocos avances de las obras. Además, los colonos no tuvieron el derecho de abrir un camino de acceso para comunicarse con el exterior. En ese entonces existía un solo camino de terracería, propiedad de los Ledesma, y había que caminar cerca de 5 kilómetros para conseguir agua y comida. Durante 35 años se vivió con el temor de perder su trabajo y el lugar para vivir, además de ser explotados y vivir en insalubridad y sin bienestar. Quizá, como consecuencia de todo esto, los colonos empezaron a identificar, relacionar y unir. Lo peor estaba por suceder. En 1969, los colonos se enteraron que Efrén Ledesma los quería desalojar del predio, ya que las minas habían sido explotadas casi en su totalidad, y deseaba venderlo a dueños de las lujosas residencias contiguas, Bosque de las Lomas. Los habitantes no encontraban otra alternativa, unirse y luchar por la reivindicación de la tierra, o en otras palabras, el derecho a la tierra y compensación por la explotación, ambos por más de 30 años. En 1970 comenzaron las reuniones entre los muchos habitantes del lugar y después de varias juntas se acordó iniciar los trámites legales en contra del desalojo. En los siguientes años, la gente empezó a tomar conciencia de la situación y se agregó, aunque con mucho miedo, pues se sabía que Efrén Ledesma era autoritario y represor. La gente empezó a organizarse y se formaron los siguientes equipos. 1. Equipo base, constituido por habitantes afectados por el problema del desalojo. 2. Equipo auxiliar, formado por padres de familia del Colegio Medici. Su labor fue de concientizar a los habitantes de sus problemas, formular objetivos comunes a problemas comunes, transmitir sus conocimientos legales y sus relaciones en los medios oficiales. 3. Equipo de trabajo social, integrado por trabajadores sociales y su principal representante el maestro Escamilla, quienes llegaron a través del equipo auxiliar. Escamilla mostró que la realidad que se vivía no era digna y que se podía modificar si la gente se unía y organizaba. Su visión de las cosas era siempre hacia adelante. El tren se echó a andar, el que se subió a luchar. Mucha gente reconoce la labor del maestro Escamilla
como un catalizador que fortaleció la lucha y hoy se le sigue recordando con mucho respeto, admiración y agradecimiento. Ahora bien, con la formación de estos grupos, la lucha empezó a tomar forma. Eran alrededor de 237 personas organizadas entre mujeres y hombres. Especialmente la participación de las mujeres fue ejemplar, pues fue decidida y valiente, aquí como en todo el movimiento. La mujer es entrona, siempre al frente. Si nos toca, nos toca. Las principales adversidades que debían superar la Unión eran la rotunda negativa de Fren Ledesma a vender el terreno y la intransigencia de las autoridades para intervenir en las negociaciones. Efrén Ledesma y sus hijos estaban muy molestos e iniciaron intimidaciones individuales. Entonces, la gente temió por sus vidas y decidieron pedir vigilancia a la delegación, pero dijo, no hay policías y ustedes están muy lejos. Empezaron las juntas cada 8 días con comisionados como representantes y la asamblea como la máxima autoridad. También aparecieron las movilizaciones a la delegación, oficina de la habitación, oficina de colonias y procuraduría del Distrito Federal. Además entregaron algunas cartas al presidente de la República, sin respuesta. La gente pensó que los Ledesma con su dinero impedían que fructificaran estas acciones. Algunos lo recibían, otros no, y había quienes se interesaban en el problema pero nada en concreto. Al ver pasar el tiempo y no se resolvía nada, decidieron hacer un plantón con el regente del departamento del Distrito Federal y no se movieron hasta que fueron atendidos personalmente, y por fin se logró un convenio que fue firmado entre los Ledesma, la Unión de Habitantes y la Delegación Álvaro Obregón, con la participación de INDECO, Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad, quien determinó el terreno, y Nacional Financiera, que fijó el precio del terreno en junio de 1971. Pero Efrén Ledesma no fue a firmar, pues falleció, y sus 32 hijos legalmente reconocidos se empezaron a pelear la herencia. Al no firmar, el terreno pasó a manos de la Unión de Habitantes, pero el proceso legal se estancó. Mientras tanto, en las asambleas se vio la necesidad de legalizar la organización, y así, en 1972, se constituyó la Cooperativa de Vivienda, de las primeras en México. Muchos no entendían la parte legal, pero todos tenían claro que el terreno sería de todos. Cada una de las personas que luchara tendría su casita, nadie lucraría con el trabajo común y alejarse del individualismo. El terreno en ese entonces prácticamente era de la cooperativa, solo faltaba la sentencia del juez, la cual se retrasó más de un año para transformar un hecho real en un derecho legal. Mucha gente se empezó a desesperar y a desanimar, entonces algunos vieron como única salida tomar el terreno para presionar al juez. Algunos discutían esa posibilidad y se preparaba en silencio. En la noche del 31 de julio de 1973, la asamblea tomó la decisión. Y llegó el día de la toma de la tierra. Se empezó a correr la voz entre los vecinos para que participaran y se reunieran en el terreno que ya se tenía delimitado por INDECO. Una comisión abasteció láminas, tablas y herramientas básicas para levantar las casitas. Se intentó hacerlo en silencio, pues se temía una rápida reacción agresiva por parte de los Ledesma. Alguien les avisó, pero ya estaban levantadas algunas casitas y se continuaban construyendo las demás a pesar de los insultos y amenazas de uno de los hijos de Efrén Ledesma, Toño. Además, iniciaron intimidaciones más fuertes al llegar granaderos, la Cruz Roja y patrullas, que deseaban hablar con los líderes. Brillantemente, la Unión mantuvo como postura: aquí no hay líderes, todos somos una persona. Los granaderos cerraron los dos accesos principales al terreno, el del 15 y el camino que daba a la casa de los Ledesma. Entonces, las personas salían a buscar víveres por veredas que ellos bien conocían, aunque algunas veces fueron interceptados por los granaderos, que afortunadamente no tomaban represalias, pero sí intimidaciones con amenazas. Cuando iba al lugar donde pondría mi casita de cartón, pensaba que sería el lugar donde viviría para siempre, y por eso iba muy alegre. Luego vi a los granaderos, me dio miedo, pensé, nos vamos a morir, pero me aguanté. Nos decían, ustedes no pueden vivir aquí, váyanse. Y les decíamos, no nos iremos, aquí vivimos. La toma de la tierra empezó en la noche del 31 de julio y duró día y medio, según cuentan las personas que lo vivieron. Todas esas fueron horas críticas y de gran angustia. En la primera noche se puso en la entrada una manta que decía: aquí se construye la colonia cooperativa de vivienda Unión de Palo Alto, Distrito Federal. Una de las intimidaciones más fuertes
fue la captura de 3 compañeros que fueron llevados a la Procuraduría. Fueron engañados diciéndoles que serían llevados a las oficinas de Indeco, pues la cooperativa tenía pláticas con ellos para financiar la construcción de las casas. En realidad eran agentes. Todos temieron por la vida de sus compañeros. Entonces hubo una reunión entre el delegado, abogados de los Ledesma y un grupo de compañeros que incluía a los abogados del equipo auxiliar. Se acordó la liberación de los compañeros, levantar las casitas y la modificación de los linderos que había estipulado Indeco, pero eso sí, los vecinos no se irían de ahí a otra colonia como se proponía. Los principales logros fueron, primero, mostrarle a todos, a los Ledesma y autoridades, que la Unión estaba dispuesta a todo con tal de obtener su justo derecho a una vivienda digna. El terreno tenía vida de todas las personas que habitaban en el lugar y sangre de las que habían muerto en las minas de arena. Aquí dejé mi juventud, he visto morir a mis familiares y compañeros. Y segundo, el mejor, la sentencia del juez se apresuró y fue a su favor. La toma de la tierra fue un paso, y por eso tengo mi casita. Cuido mi cooperativa, porque luché y soy parte de ella. Después de la toma de la tierra. A partir de la toma de la tierra, el proceso legal continuó, ya que los Ledesma se ampararon e insistían en modificar los linderos del terreno. Continuaron las movilizaciones y el trabajo hasta la fructificación de uno de los objetivos más anhelados, el reconocimiento por parte de las autoridades como único dueño del terreno a la Unión. Los detalles no serán descritos ahora, pues nuestro principal objetivo es informar sobre la toma de la tierra y esperando que este esfuerzo de información y sensibilización abra una brecha que motive la búsqueda de más información y seguramente nuevos documentales. Pues bien, con esta aclaración haremos un salto a uno de los días más alegres en la vida de los cooperativistas de la época. Sucedió un 11 de marzo de 1974, cuando se firmó un convenio que legalizaba la adquisición de 46.414 metros cuadrados de terreno que deberían ser nivelados y compactados para su ocupación en 5 meses pagando 200,000 pesos de la época. De esta forma los vecinos vieron nacer su colonia y el inicio de diversos proyectos habitacionales, que ahora disfrutamos todos los que vivimos en Palo Alto. La toma de la tierra unió y sensibilizó aún más a los vecinos que invirtieron parte de sus esfuerzos en apoyar movimientos similares, difundiendo su problemática, y algunos tomaron cursos de capacitación organizacional. Y ahora, Ayer como hoy, existen personas que se benefician de la ignorancia de la gente a través del poder que poseen, en muchos casos poder otorgado por la gente que deberían proteger. Por esta razón, es fundamental prepararse cada uno para trabajar en equipo, solidariamente. A diferencia de los años 70, cuando inició el movimiento de la cooperativa Palo Alto, hoy la gente tiene preparación y una visión más amplia, y tengo fe que continúa existiendo gente con buen corazón, transparente, solidario y desinteresado, que continuará buscando el bienestar común. Si nuestros abuelos y abuelas hicieron todo lo que disfrutamos ahora con valor y coraje, ¿qué no haremos nosotros si le agregamos preparación, visión y su ejemplo de cómo trabajar? En las casas de cartón viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. No desaprovechen nuestro esfuerzo, gracias a ello tenemos nuestras casitas. Valoren y cuiden. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Tomen las cosas buenas que hemos hecho para iniciar nuevos proyectos. Confíen. Es su vida sin mañana. Los sueños no se realizan de la noche a la mañana. Paciencia. La cooperativa es una buena familia, donde todos luchamos para todos. Sean solidarios. Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el Luchen juntos sufrimiento, por algo hermoso. cuando Tengan valor. vuelve la esperanza. Niños color de mi tierra, Continúen trabajando unidos. Sean responsables y entregados. horarios de lombrices. Y por
No desperdicien las cosas por las cuales peleamos. Saquen su corazón de lucha. Viven los niños en las casas de cartón. Muchos no aguantaron, pero nosotros confiamos en ustedes. Luchen. Viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. La lluvia en las casas de cartón no se escucha más, gracias al trabajo, fuerza y un buen corazón de los cooperativistas.